Hola, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi nombre es Mike. Antes de comenzar con el video de hoy voy a mandar saludos a las personas que se suscribieron, activaron la campanita y dejaron su comentario en el video pasado. Los saludos son para dos personitas nada más, y esas dos personitas son Antoni Garmiria 923, la segunda personita es @maxmusic929. Gracias por suscribirse y dejar su comentario. Ahora sí, comencemos con el video. El oficio que yo ejerzo es ser trailero, y un día me salió un viaje hacia la carretera de La Rumorosa. Uno de mis compañeros que se encontraba en ese oficio hace muchos años, me advirtió que esa carretera era peligrosa no solamente por sus curvas, sino por las apariciones que sí hacían presentes a altas horas de la madrugada. Cabe recalcar que yo no era creyente de esas historias sobre la carretera La Rumorosa, así que, le sonreí, arranqué el tráiler, y comencé la ruta. Iba aproximadamente casi entrando a La Rumorosa, cuando mi camión comenzó a presentar diferentes fallos. Entonces decidí detenerme a las orillas de la carretera, para poder revisar qué era lo que estaba pasando. Cabe recalcar que también escuchaba ruidos en la parte de atrás del tráiler, así que, orillé mi tráiler, puse las emergencias, y fui a revisar lo que estaba sucediendo detrás del tráiler. Abrí el furgón que llevaba y no encontré nada extraño más que la carga que llevaba. Revisé lo que pasaba con el tráiler, y cuando verifiqué de que no había nadie atrás y que el tráiler estaba en perfecto estado a pesar de los fallos, que nuevamente continué la ruta por La Rumorosa. Iba doblando una curva cuando un ser aproximadamente de 2 metros se me atravesó y por poco y perdía el control del tráiler. Me estacioné nuevamente para verificar cómo estaba la carga y si no había pasado nada con el vehículo. Entonces me bajé, y ese habría sido mi peor error, porque al abrir la puerta un olor nauseabundo se hizo presente e inundó toda la cabina, y aquel ser que se me había cruzado unos metros atrás estaba parado frente a mí. No tenía rasgo facial, solamente unas cuencas negras, y en su boca emanaba un olor nauseabundo que casi me hizo vomitar. Grité del susto. Nuevamente cerré la puerta del tráiler, intenté arrancarlo nuevamente, pero el motor no respondía. Comencé a intentar nuevamente, desesperado por irme de ese lugar. Aquel ser intentaba entrar en la cabina, pero como aseguré bien las puertas, no podía entrar, así que comenzó a golpear los vidrios del tráiler, y hubo un punto en donde creí que los iba a romper. Entonces, desesperado, volví a intentar arrancar el tráiler, pero seguía sin responder. Aquel ente soltó una risa que me heló la sangre. La desesperación. Comencé a tocar el claxon del tráiler con la esperanza de que algún colega se encontrara cerca y pudiera escuchar el claxon. Comencé tocando las bocinas y encendiendo y apagando las luces. En mi desesperación, volví a encender el vehículo, y esta vez sí encendió, pero para mi desgracia volvió a apagarse. Unos minutos después, nuevamente aquel ente comenzó a soltar esa risa y a gritar. Entonces volví a intentar encender el tráiler, pero no podía, así que volví a tocar el claxon y encender las luces como loco. En mi desesperación ya no aguantaba esos minutos que estuve ahí, incluso ahora se sintieron eternas. De un momento a otro comencé a asociar una oración que me sabía, y con toda la fe puesta en Dios intenté arrancar nuevamente el tráiler, y para mi sorpresa y fortuna arrancó, y sin pensarlo pisé el acelerador a fondo, sin pensar de que iba en una carretera demasiado peligrosa, y que en cualquier momento me podría voltear en alguna de las curvas por el peso de la carga que llevaba. Cabe recalcar que lo que llevaba era lácteos y carne para un pueblito que se encontraba cruzando La Rumorosa. El tráiler fuera a dar vuelta, pero comencé y seguí orando, y logré llegar a un punto donde ya no pude volver a ver a esa criatura. Con todo el miedo por lo que había pasado, me orillé y me bajé del tráiler con un bate en la mano y una linterna, pero no dejé apagado el motor por si aquel ser volvía a aparecer. Noté unas abolladuras en la parte de la puerta del copiloto hechas por el lente. Me imagino, tomé un respiro y comencé a llorar. No podía creer lo que había visto, y en ese momento y desde ese día comencé a creer todo lo que tenga que ver con cosas paranormales. Nuevamente me subí al tráiler y continué mi ruta con miedo de que se me apareciera aquel ente que metros atrás se me había aparecido. Llegué al lugar de descarga, y los trabajadores del lugar me preguntaron que por qué estaba tan agitado, y que si me había pasado algo. Tenía miedo de contarles lo que me había pasado porque sabía que no me iban a creer, pero junté todo el valor y les conté todo lo que me había pasado, y me dijeron: a él se le aparece a todos los traileros que pasan por La Rumorosa a altas horas de la noche. Tuviste suerte de sobrevivir, porque muchos se voltearon en las vueltas por intentar huir de aquel ente. Al oír esas palabras, comencé a llorar nuevamente y a darle gracias a Dios por haberme librado de un trágico final. Esta fue mi historia, espero les haya gustado. Los skinwalkers de La Rumorosa.
Me encontraba haciendo una entrega y la ruta que debía tomar era la carretera La Rumorosa. Iba rumbo a un pueblito a ir a entregar unas cajas. No sabía exactamente qué era lo que llevaban las cajas, pero sí era bastante pesado. Comencé la ruta por alguna extraña razón y jefe me dijo que solo podía ser la entrega a tal horas de la noche, así que comencé con la ruta. Al entrar en la carretera comencé a escuchar música para matar el aburrimiento, para evitar quedarme dormido en la carretera y provocar un accidente. El calor dentro de la cabina era insoportable, así que decidí abrir un poco las ventanas del tráiler. Sentí una frescura al sentir el aire pegando en mi frente e inundando la cabina. En un punto del viaje ya no aguantaba el sueño y mis ojos estaban cerrando poco a poco, y para evitar un accidente decidí orillarme al lado de la carretera y descansar y continuar. Cuando ya estuviera más fresco y listo para continuar, cerré las cortinas que tenía el tráiler y me fui a acostar en una camita que se encontraba detrás del tráiler, o sea el camarote. Instante me quedé dormido más o menos entre las 2:30 de la madrugada. Comencé a escuchar ruidos fuera del tráiler. Me desperté un poco alarmado al escuchar esos ruidos y abrir un poco la cortina por si era un intento de robo o algo parecido. Me asomé un poco por la ventana del piloto y me di cuenta de que era un ciervo, pero este ciervo no era normal. Se encontraba parado de dos patas y sus ojos eran completamente rojos. Al ver su aspecto terrorífico me asusté y cerré la cortina con mucho cuidado, intentando de que aquella bestia que se encontraba fuera del tráiler no me viera. Me quedé ahí unos minutos sin hacer ruido para que esa bestia se vaya. Pasaron las horas y seguía ahí, y al contrario de irse apareció un perro igualmente, caminando en dos patas, y lo que me lo completamente la sangre fue cuando el perro habló y le dijo al ciervo: hay alguien dentro del tráiler. Y me sorprendió al escuchar esas palabras. El ciervo solo asentía con la cabeza y no podía hablar como lo hacía aquel perro. Aquel perro se acercó a la ventana del y por el miedo y porque no sabía realmente lo que estaba haciendo le respondí a aquel animal y le dije que sí y que quería, y aquel animal al escuchar mi voz se puso rápidamente en dos patas, y al asomarme un poco por la ventana parecía un perro normal, pero tenía un tamaño bastante grande para hacer un perro normal. Al igual que el ciervo ya se encontraba en dos patas y actuaban como si fueran animales, pero lo que no sabían es que yo ya los había escuchado y los había visto en dos patas. Nuevamente aquel perro se puso en dos patas y me dijo lo siguiente: yo sé que nos has visto y nos has escuchado, ahora no saldrás de aquí porque nadie debe saber que nos has visto, porque si la gente se entera nos va a hacer daño. Al escuchar esas palabras y preso del pánico arranqué el tráiler y le pisé al fondo el acelerador sin medir las consecuencias de las vueltas tan peligrosas y de las barrancas que se encontraban a los lados de las curvas, y vi como aquellos seres venían igualando la velocidad del tráiler sin importar del vehículo. Le pisé hasta donde ya no podía y creí que en una de las vueltas me iba a voltear, pero no, iba rezando y llorando todas las oraciones que existían y que me sabía, así que nuevamente vi por el retrovisor y vi que aquellos seres ya no estaban ahí. Entonces me tranquilicé un poco y bajé la velocidad con miedo de voltearme en alguna curva. Cabe recalcar de que ya había pasado las curvas más peligrosas, así que me tranquilicé y le bajé la velocidad, y al sentirme más seguro me estacioné en un lugar no muy alejado del pueblito a donde yo iba a hacer la entrega, y me bajé del tráiler y tomé un suspiro y me quedé pensando en qué era lo que había visto. Metros atrás vi que en la parte del copiloto el vidrio se encontraba marcado con una huella, pero no de perro sino de la mano de un humano. Al ver eso nuevamente me entró el pánico. Me subí a mi tráiler y llegué a la empresa en donde tenía que hacer la entrega de las cajas, y al verme los empleados me dijeron que me fuera. Estaba un poco cansado, así que me dijeron que podía dejar el furgón ahí, que a la mañana podía pasarlo a recoger, así que fui a una cafetería y entré ahí, y uno de los traileros que se encontraba ahí, ya de avanzada edad, no precisamente anciano, pero sí ya se veía mayor, y me preguntó que qué me había pasado y por qué estaba tan asustado, que si me habían asaltado o algo por el estilo. Tenía pena de contarle lo que había visto, pero al ver la insistencia del anciano, le dije, y fuera de burlarse de mí colocó un gesto serio y me dijo: ¿te encontraste con los skinwalkers de la carretera La Rumorosa? Al oír eso le pregunté qué era un skinwalker, y me comenzó a explicar de que un skinwalker era un brujo con poderes y pactos con el mismísimo diablo, que podía transformarse en cualquier ser o animal que quisiera. Entonces continuó contándome sus historias y experiencias con aquellos seres y cómo podíamos evitar encontrarnos y cómo podíamos deshacernos de ellos. Una de ellas era cargar una escopeta con balas cubiertas de ceniza. Eso los ahuyentaba y les hacía daño. Nada, le agradecí por los consejos. Fui nuevamente a la empresa, recogí el furgón y regresé por el mismo camino con el miedo de que se me volverían a aparecer, pero con la ventaja de que ya estaba amaneciendo, así que regresé más tranquilo y llegué a mi casa. Me di una ducha e intenté olvidar lo sucedido, pero no lo logré. Han pasado aproximadamente 2 años desde que me ocurrió esto y aún sigo ejerciendo el oficio de
trailero y sigo conduciendo por la misma carretera, incluso he tenido roces con aquellas criaturas, pero no han pasado de avistamientos, o incluso que a veces se me ha querido detener el vehículo, pero gracias a Dios no ha pasado. Muchas gracias por escuchar mi historia, nos vemos.